El representante de Transparencia Internacional en Guatemala, el abogado Manfredo Marroquín, ha podido seguir muy de cerca el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad que se formó con Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala ya en el 2006. Hoy nos acompaña desde Guatemala. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un cordial saludo a toda la audiencia de Contacto Directo. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, como sabe, en nuestro país estamos discutiendo la posibilidad de acudir a una comisión internacional como la de Guatemala, con expertos internacionales, para que puedan trabajar de la mano con nuestros fiscales en recuperar lo robado y acabar con la impunidad. ¿Qué hizo que en Guatemala un gobierno se atreva a crear esa comisión? Bueno, muy buenos días de nuevo. Yo diría que primero felicitar al pueblo de Ecuador por llevar adelante esta discusión. En Guatemala no hubiera sido posible la aprobación del CICIG sin la demanda y la participación activa de sociedad civil. De hecho, respondiendo a tu pregunta, los gobiernos de ese momento, estoy hablando del año 2000, 2004, 2008, que es el periodo que llevó la negociación con Naciones Unidas, jamás imaginaron que la comisión pudiera llegar a tener el desempeño que finalmente tuvo en la investigación de casos. Creo que siempre la vieron como una comisión cualquiera que se arma en cualquier país para investigar algún caso y no tiene resultados, y fue precisamente esa efectividad la que hoy tiene, la que ya no le gusta a los gobiernos. Ahora, decía que se atreva porque los gobiernos justamente no quieren que una comisión independiente a la que no pueden controlar venga a investigar las redes de corrupción, a menos que no tengan nada que ocultar. En Guatemala, gracias al trabajo de esa comisión, tienen al actual presidente acusado, a otros expresidentes, vicepresidentes tras las rejas. ¿Cómo logra operar esa comisión para poder romper las cadenas de la corrupción, pero de alto nivel, porque así ha sido? Bueno, recordemos, han sido 5 gobiernos los investigados hasta la fecha y procesados, incluso todos los presidentes de esos gobiernos, muchos de los miembros del gabinete. En total ya suman casi 700 personas procesadas, todas de alto nivel, estoy hablando de ministros para arriba, procesados por algún delito de corrupción. Lo que hace, mira, no hay mayores secretos en esto, lo que hace efectiva la comisión es su independencia, es decir, que no está atada a los intereses que se forman en estos grandes conglomerados, digamos, nacionales, que hacen negocios con la función pública, articulados con redes empresariales o redes político-económicas de cualquier naturaleza, incluso ilegales. Y esa independencia que tienen los investigadores que vienen de fuera es la que hace que se vuelva incontrolable para los poderes nacionales una comisión de esta naturaleza. Yo por eso digo que felicito al pueblo ecuatoriano, porque yo difícilmente creo que algún gobierno del mundo quiera replicar la experiencia de Guatemala, porque los resultados están a la vista. Empresarios, políticos, incluso sindicalistas, dirigentes sindicales, de todo tipo, miembros, dueños de medios de comunicación, de todo hay procesados por delitos de corrupción. Esa comisión empezó en el 2006, en principio por la existencia de grupos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos. Por eso aquí el gobierno ecuatoriano dice, bueno, no, es que en Guatemala era porque tienen otros problemas, no es nuestro caso. Pero ese acuerdo inicial fue por 2 años, lo han seguido renovando y ya van 12. Después fue para atacar temas de corrupción en el sector público, campañas electorales, corrupción judicial. ¿Cómo logran trabajar esas áreas sin afectar la llamada soberanía, que es la que alegan los que no quieren crear una comisión con expertos extranjeros? Bueno, mira, la comisión tiene un mandato definido pues en el convenio firmado con Naciones Unidas. Tú bien lo dijiste, era para investigar aparatos
clandestinos y poder paralelo al Estado. Sin embargo, hay que decir que en la primera etapa de la comisión, los dos comisionados anteriores, que era el español Carlos Castresana, un jurista muy reconocido en España, un exfiscal de Costa Rica, que incluso también procesó a dos expresidentes en su país, en Costa Rica, y estos dos comisionados, yo te diría que su principal aporte a la comisión fue haber fomentado la creación, o sea, propuesto la creación de todos los instrumentos legales y herramientas de investigación para que los casos pudieran tener éxito, porque ellos efectivamente hicieron un diagnóstico y dijeron, miren, con esta legislación que ustedes tienen es inviable investigar y producir resultados de persecución de corrupción. Entonces ahí se aprobaron por lo menos unas 12 leyes nuevas en el país que hacían más efectiva la investigación, como por ejemplo las escuchas telefónicas, autorizadas por juez, obviamente, por ejemplo, lo que se llama la extinción de dominio, es decir, confiscarle a los... Ahora, ahí la comisión, como funcionaba y como funciona, es que es financiada por la cooperación internacional. Entonces, como decía su excomisionado Iván Velázquez, puede estar blindada del exterior, es decir, ser menos propensa a los casos de soborno que se dan internamente en un país, no importa qué tan poderosos sean, si es un presidente, si es un banquero, si es un dueño de un medio de comunicación. De hecho, en Guatemala, por ejemplo, hubo una investigación de la CICIG, de la Comisión y el Ministerio Público a medios de comunicación de propiedad del mexicano Ángel González, que también tiene medios en nuestro país. ¿Qué pasó con esos casos? Bueno, el caso de este que tú mencionas, él es el dueño del monopolio de la televisión en Guatemala, es decir, él controla los 4 canales de señal abierta que hay en el país desde hace más de 30 años, tiene cadenas de radio muy importantes y el proceso no es contra él porque él tenía de representante legal de todos los canales de televisión a su esposa. Entonces la esposa es la que tiene orden de captura internacional por este caso y obviamente ya hay aviso a Interpol y están precisamente en la búsqueda de ella para que rinda cuenta sobre casos que tienen que ver con financiamiento, digamos, financiamiento que daban los canales o publicidad que daban a candidatos y cómo estos candidatos después, si ganaban la presidencia, por ejemplo, le devolvían en pauta millonaria al gobierno el pago de esa publicidad. Entonces, independientemente de las personas o el poder, la comisión ha llegado a tocar varios puntos dentro de la esfera política en Guatemala, pero trabajar tan de la mano con ciertos fiscales también de ese país, que independientemente de la comisión se vaya, ¿usted cree que deja un legado importante para esos fiscales a que puedan seguir trabajando ya en Guatemala? Mira, yo te digo, sin CICIG era impensable que ninguno de estos casi 700 personas poderosas, todas en diferentes medios, hubieran podido siquiera poner un pie frente a la justicia. Eso ni en Guatemala, ni creo que en algún otro país de América Latina, conociendo que nos parecemos mucho en nuestros esquemas de poder y políticos, era impensable hacerlo. Que realmente la comisión, lo que tú señalabas, su virtud es su independencia, es decir, que no está atada a ningún interés nacional y no le tiene miedo a ningún personaje. Eso se ha hecho de la mano con la Fiscalía de Guatemala. Hay fiscales jóvenes ahora que han adquirido toda esa experiencia, pero lo que tenemos que decir es que esto desató una contraola de todos estos poderes juntos que ahora tienen contra la pared a la comisión. Lograron expulsar a través del presidente, que es uno de los acusados, al comisionado Velázquez, y hoy en día, justamente hoy que estamos hablando, el día de ayer se decretó la expulsión de 11 investigadores que llevan 11 casos diferentes
en contra de grandes estructuras de corrupción. Parte de las campañas también de los gobiernos en contra de estas comisiones u órganos independientes. La experiencia con Manfredo Marroquín, el representante de Transparencia Internacional, hoy en contacto directo desde Guatemala. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muy buenos días.